Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Voz de la Mesa, el no podcast que puedes consumir incluso sin bono cultural. A ver, el módico precio de 0 euros. Hoy tengo conmigo a Juan, a Paula y a Rafa y vamos a hablar de adaptaciones y rol, ¿no? Con esta idea que estamos viendo últimamente de intentar tener temas relativamente abiertos, ¿no? Porque podemos hablar de cómo adaptamos ambientaciones que nos molan a juegos o sistemas de juego que nos molan, qué adaptaciones se han hecho de el rol en otros géneros. Ahí os esperaremos a que Nacho nos hable de la adaptación de Blades in the Dark y cualquier otra cosa que tenga que ver con adaptación y rol. También quiero un momento de seriedad, ¿no? Para hablar de lo que os estáis preguntando todos, ¿no? Que es que hoy es el día que vamos a hablar de OSR, ¿no? Hoy que no está Valver. Pues no, ya sabéis que no. Ya dijimos a Valver que veríamos en qué momento hablamos del OSR y entonces, cansado de esperar, se cogió su mochila y su espada y se internó en un dungeon. Esperemos que vuelva con vida. Pero bueno, para animar el cotarro y animarle a que vuelva otra semana con nosotros, os animo a los que nos estáis escuchando en directo a que nos pongáis en el hilo de comentarios alguna imagen de dungeons que os molen, que podría visitar Valver como buen fan del OSR, y quizás al que más nos mole le cae un código de la curva de la purga del cuervo de Forbidden Lands, un código de descarga de PDF. Así para animar un poco el cotarro, que lo acabo de recibir y está preciosísimo, preciosísimo. Bueno, empiezo a poner imágenes. Google Imágenes a descargar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí una semana más. Pues muy bien, porque no esperaba estar aquí, o sea que... Bueno, Pues sí, aquí... la trastienda de este programa ha sido un poco un caos, un caos dinámico. Hablamos de Forbidden Lands. La palabra dinámico nos trae flashbacks de Vietnam. Una pues continuación venga, de decisiones dinámicas para llegar a este momento. bastante de ello. Bueno, ¿quién quiere comenzar hablando de estas adaptaciones? Que yo he hablado mucho. Yo creo que como siempre podemos empezar concretando un poco, ¿no? Quizás. Venga, pues tú, Juan, ¿de qué empezamos a hablar? A ver, ¿cuál es el tema exactamente? Es adaptaciones de... Adaptar ambientaciones. Adaptar ambientaciones. Uf, cada vez pones temas más difíciles, ¿eh? Sí. Al Tenemos que final volver me a poner, pongo... tenemos que volver a las gafas de pasta del rol. Un día de estos haremos un programa de lanzar dados, de técnicas de lanzamiento y demás, y no es una broma. Pero hoy no es ese día. Mira, yo voy a empezar con un debate sobre este tema. Es decir, mejor... Por gustos pregunto, ¿eh? Pues supongo que es una cosa que... Mejor algo, o sea, una ambientación de fuera del rol adaptada al rol o algo que sea propio de un juego de rol. Uh-huh. Buena pregunta. Yo, la verdad es que para mis partidas, al final prefiero una ambientación propia, aunque recuerde mucho a cosas ya conocidas. Por ejemplo, pues uno de mis juegos fetiche durante muchos años era Fallen Suns, que no deja de ser un trasunto de Star Wars, Dune, etcétera. Y me gustaba por esa sensación de que hay algo de lienzo y librarme de la presión de ser fiel al producto original. Lo demás, ¿cómo lo veis? A ver, Hola, hablo yo. Pienso que al final y al cabo estamos hablando de una adaptación, es decir, algo que te recuerde en parte a otra cosa, pero que también tenga, o sea, una mezcla, ¿no? Al final una adaptación es una mezcla, no es solo adaptar el sistema, a no ser que esté adaptando directamente un sistema solo. Voy a hacer una aventura de chulo con el sistema ITOS, por ejemplo. Pues, eso siempre es una adaptación de reglas. Pero hay veces que la adaptación da un paso más allá y no solo adaptas un reglamento, sino que adaptas un reglamento, una forma de ver las cosas e incluso parte de una ambientación. Como por ejemplo, yo qué sé, si a alguien se le ocurriera hacer una aventura de Séptimo Mar en el universo de Star Wars.
Ujú. Que se podría perfectamente porque son dos entornos de aventuritas y de gente con espaditas. Sí, creo que se pueden adaptar, o sea, ser un poco original y como ha dicho Rafa, pues adaptar una cosa que te puede gustar mucho dentro de un universo alternativo, pues como has dicho, de pues, Séptimo Mar en Star Wars, pues yo creo que también está bastante, bueno, últimamente de moda hacer partidas de investigación en Dungeons, por ejemplo, o adaptar, no sé, mundos de fantasía o mundos de ciencia ficción, para que no sean exactamente como nos lo presenta la serie o el libro que nos gustaría adaptar. A mí algo que me ayuda cuando quiero adaptar es que, claro, por un lado distinguiríamos lo de, oye, me ha molado esta serie, esta película, esta no sé qué, lo quiero adaptar, tal cual, pues por ejemplo, pues un videojuego, yo siempre he dicho que es muy roller, que José Lomo piensa como yo, es Horizon Zero Dawn, ¿no? Juego primero de Play y creo que ahora está en PC también. Pues me parece una ambientación súper rolera y tal, y pues quiero trasladarla, ¿no? Pero luego hay otras veces que dices tú, me gusta esta premisa, como es lo que comentaba Paula ahora, de vamos a hacer un Sherlock Holmes, pero en esta ciudad, ¿no? En aguas profundas, por ejemplo. Entonces me ayuda mucho de construir, ¿no? Haciendo como dicen los cocineros y quedarme con esa esencia. De hecho, el guiño que ha metido ahí Rafa, me consta que él sabe que hay una hecha por un aficionado americano de la ambientación de Star Wars a Séptimo Mar y yo le mostré que se podía jugar la aventura de Juan y Mía de Cuartela de Araña adaptada a Star Wars, incluso alguien que la hubiera jugado pues podía decir, esto me suena, pero no lo terminas de ubicar, ¿no? Porque en el fondo son géneros, o sea, es el mismo género, uno con naves espaciales y el otro con barquitos, o sea, que nos vamos en el mismo eje, ¿no? Bueno, Mm, o sea, es que sé que el séptimo mar impresiona. Mm, un día de estos tendremos que hacer algún monográfico de algún juego, ¿eh? Yo creo que antes Sí, haríamos de Forbidden Lands, pero el séptimo mar también se merecería uno. monográfico de 6 aventuras para poder tener unos zapatos. A ver, es que es lo que hemos estado hablando, es que es lo que piensa cuando funcionamos tampoco también en esta época que somos tan respetuosos que al final nadie habla porque nadie toma la iniciativa de hablar y todos esperamos que alguien diga algo más interesante de lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que es momento de abrir si no se está abriendo ya ese melón de gente que haya estado haciendo, que no esté escuchando ahora mismo y haya hecho adaptaciones. Por ejemplo, yo sé que no escucha a Antonio y Antonio es mucho de meter memes en sus partidas de Chulu, que lo llama partida de horror cósmico. Ujú, Es mucho de meter cualquier gag, cualquier sketch de moda que haya, pues simplemente su partida. Y estamos hablando de partida de Chulu, ¿vale? ujú. Pero estoy seguro de que aquí todo el mundo ha intentado, hostia, me gusta tanto este capítulo de esta, voy a hacer una partida del videojuego que me mola, de la peli que me mola, del videoclip que me mola, que también lo he visto. He visto una partida basada en una canción de Muse. El, en- entonces, de hecho, he visto gente que hace por ahí por canales de estos de cosas modernas del Twitch, basados en Ujú. partidas basadas en canciones. Y yo creo que aquí tiene que haber más de una persona que haya hecho lo mismo, porque es que eso es de primero de rol, creo. Yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora que una de mis primeras adaptaciones fue de la serie Las reglas del juego, que creo que se llama Ujú. Leverage en inglés. Leverage, Y sí. estaba enganchadísima, me acuerdo. Pues hay un grupo de ladrones, de estafadores que se unen pues para ayudar a la gente. Y hablando con estos locos en Bilbao un día, pues salió la idea de hacer unos justicieros que tenían un bar en el mundo del Centinela. O Ujú. sea, no se parecía absolutamente en nada a mi concepto original. Era de, bueno, pues voy a intentar adaptar esta partida. Pues simplemente de ir comentando, salió el concepto del Waynes, que era un Ujú. grupo que tenía un bar en cerca pues de la torre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero La Torre en Weyland.
la Torre Weyland en Bethlehem, y nada, y les iban ocurriendo cosas. Entonces la gente iba ahí y les pedía ayuda. Y eran un grupo de justicieros que iban, pues cada uno con sus habilidades especiales, porque no eran quizá la gente más limpia, por así decirlo, y iban ayudando a la gente. Sí, a mí además ahí Paula, me parece que has apuntado algo muy chulo, que es lo de, pues lo que comentaba antes, ¿no? El quedarte con premisas de algo que te gusta y trasladarlo, ¿no? Porque es verdad que hay veces, y esto lo hemos visto en el cine muchas veces, de esta peli es clavada a esta otra y ya está, ¿no? Y eso incluso en el rol queda un poco burdo, ¿no? Y entonces a mí a veces me gusta coger premisas que me han gustado, puntos de partida o situaciones y trasladarlas a otro contexto, ¿no? Por ejemplo, una de las de Mago, la extensión que estuve dirigiendo largo tiempo y los jugadores creo que nunca lo supieron, era más o menos un trasunto de la trama del primer Baldur's Gate, traspasada al contexto de la actualidad, con Mago, la tecnocracia, etcétera. Y claro, funcionaba muy bien porque una vez que le quitabas todos esos elementos, pero te quedabas con el hilo conductor de la trama, se podía ver bien, ¿no? Y a mí ese tipo de adaptaciones me gusta hacerlas y de construir, ¿no? Pues por ejemplo, Fringe, hoy que veo que está Lau por ahí oyéndonos y me cuesta que le mola mucho Fringe. Pues seguro que pensamos enseguida, eso, terrorista es un juego para jugar Fringe. Pero ¿por qué no es un Fringe en Séptimo Mar? O un Fringe de la llamada de Chulu, ¿no? Con gente que investiga la tecnología para intentar que los primigenios no alcancen nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo podemos coger y dar un par de saltitos lógicos para llevarnos a otro? Pues es una buena idea, porque desde hace un par de días que estuve viendo MasterChef, llevo planteándome la idea de, de hacer algo rollo MasterChef en Boldor o MasterChef en, no sé, en algún universo raro. Tengo que darle una idea, pero creo que molaría. Pues Hay, sí, se acabó hace poco, ¿no? Un juego de este rollo, la gente de Fate. Creo que saca sí, un mundo Fate o algo así. No, bueno, es decir, no sé si sea Masterchef, ¿no? Es un poco la parodia de Futurama, ¿no? De Iron, Masterchef. Iron Chef, era en Futurama. Por El, eso. al fin y al cabo, también es verdad que tenemos que decir que hay muchos, y la cantidad de juegos y una editorial sueca que se está especializando en esto, en coger licencias, y al final las licencias no dejan de ser adaptaciones. uh-huh. Sí, Hay, Juan, de hecho, el otro día que había un debate, no sé si fue con vosotros en algún sitio sobre los juegos, creo que fue un hilo de Twitter en general sobre las licencias y los juegos licenciados merecen la pena. La Dama de Chulo, que es uno de los más jugados, una licencia de unas novelas de un señor bien conocido que es H.P. Lovecraft. O sea que en el fondo vivimos mucho de eso. Eh, quiero comentar un par de cosas que nos están diciendo en el hilo. Una tiene que ver precisamente con lo que comentaba Paula de antes. Dice Ángelo Scipioni, opinión popular. No creo que esté de moda investigar en Dungeons, sino que se está recuperando investigar en Dungeons. Si os fijáis en las aventuras originales de la Dama de Chulo, en realidad son mazmorras con criaturas temáticas. Muy de acuerdo con él en esto. La Dama de Yo Chulo estoy, adaptó el mazmorreo vieja escuela a los años 20. yo estoy muy de acuerdo también. O sea, con esa opinión. Y nuestro amigo Macridón dice la adaptación es tan importante el ambiente como el sistema. El éxito de Star Wars usando dados sin números es genial. Gunshow para adaptar ambientaciones de investigación. Sí, el marco de Gunshow, focalizado tanto en eso, lo refuerza, ¿no? Yo tengo una sensación, os la tenéis. A lo mejor es algo solo en mi grupo, pero a mí pocos juegos de licencias de otra cosa, de videojuegos, me han funcionado mucho en mesa. Normalmente, no sé por qué, por lo menos en los grupos que yo he jugado se prefiere ambientaciones más roleras. No sé si a lo mejor es porque hay más suplementos o porque el sistema encaja mejor, ¿no? Porque a veces los licencias comerciales le meten sistemas un poco más reguleros. No sé por qué, pero yo tengo esa sensación. No sé si eso pasa lo mismo. Creo que quitando Star Wars, obviando Chulu, ¿no? ¿Vale? Pero ¿no? Hablo de cosas un poco no, menos. pero entiendo perfectamente lo que dice. Es que yo creo que todo parte de quizá una concepción de cómo el creador del juego en sí ha conseguido desarrollar el juego de forma que tú puedas recrear lo que a ti te gusta de esa licencia. Entonces ya empezamos a subjetividades
muchas, en plan, los jugadores se van a comportar realmente como se comportan los personajes de la serie. Vas a conseguir hacer las aventuras de la misma forma que se desencadenan en la serie. El factor suerte, porque al fin y al cabo estamos hablando de dados, eso es el factor. Juega Star Trek, que tú sabes cómo va a empezar un capítulo y cómo tiene que acabar, porque siempre van, algunos capítulos son muy sota caballo rey, y si hay un principio de la nave que está acosando toda la nave y la gente va a empezar a cagar como capo por tú sabes que acaba el capítulo que ponga el control de locura. Entonces el factor suerte pues también cuenta aquí. Pues te sale un 1 buscando la aguja y ¿qué pasa? Un de 20. Aunque no esté hablando de Star Trek, por ejemplo. Saca una pifia y, oye, mira, no, que nos morimos muy poco Star Trek. Entonces, pues yo creo que también es la cuestión de que el juego en sí, el sistema y cómo te lo hacen llegar coincida con lo que tú quieras obtener del juego. La misma experiencia, una experiencia parecida. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Rafa, de intentar ver qué te llevas de esa experiencia, ¿no? De hecho, yo, pues, cuando estamos desarrollando el sistema Hitos, la campaña más larga que jugué durante el desarrollo de ese sistema, pues era una campaña de Juego de Tronos. Y entonces, ¿qué era para nosotros, no? Las reglas de organizaciones, que por ejemplo están en Cultos Innombrables, está en la guía genérica, nos servían para representar las casas. Teníamos nuestros combates verbales, que también está en la guía genérica, y luego el ir intercalando personajes, ¿no? Entonces eso, y metido en la ambientación de Juego de Tronos, ya era una experiencia cercana y de hecho a mí me funcionó mucho mejor que los dos juegos oficiales existentes, ¿no? De igual forma que pues hay otros juegos que a mi juicio sí el sistema representa bien lo que busca, ¿no? Por ejemplo, el Star Wars de Jock, me parece que lo que era Star Wars para mí, el de Western Games, ¿no? Para los que queremos más fidelidad, ¿no? El de los dados de 6 por un tubo. Esa fidelidad que luego he encontrado jugando en la ambientación de Star Wars, ¿no? De muchos tiros, mucha aventura, frases así te dan más allá de mucho detalle de reglas. Bueno, yo decir que a veces tengo la sensación de que lo que hace funcionar es lo que comentas un poco, ¿no? Lo que hace que funcione el ambiente que quieres jugar con tus jugadores es el sistema que usas, de auténticos fracasos porque el sistema no ha sabido transmitir correctamente la partida que habías planteado. Ya fuese porque es de aventuras o algo más pulp o algo más de investigación y que no te encaje un sistema de juego súper complicado, por mucho que pases un poco por encima o no uses tanto los dados en esa sesión, puede mandar mandar un poco al saco toda tu partida o cómo los jugadores se sienten dentro de la mesa. Sí, tienes razón. Yo creo que quizá puede tener que ver con que el hecho de que sea una adaptación de algo nos lleva a esperar algo muy concreto. ¿No? Lo que decía Star Trek, en realidad luego Star Trek tiene muchas series y algunas cambian mucho, pero no, esperas una cosa bastante particular y quizá ahí, pues no sé si el máster está como más menos cadera, ¿no? Con menos capacidad de hacer vida, y hay cierta incomodidad que quizá hace que no termine de funcionar. O bueno, lo que decís, ¿no? Que el sistema no termina de funcionar. Yo, de hecho, me molaría que la gente, pues no tampoco. Pues yo me podría tirar mucho tiempo hablando de juegos cuyo sistema no funciona o no tiene ningún sentido, de licencias. Pero prefiero que la gente que nos esté oyendo lo haga en los comentarios. Eso y lo contrario, ¿eh? Y juegos que funcionan muy guay con el sistema que tienen de licencias. Y de grandes aciertos y grandes cagadas. Sí, como yo veo avatares nuevos, efectivamente en el hilo del espacio podéis ir comentando lo que queráis y lo añadimos aquí al debate. Sobre todo porque yo creo que últimamente, no sé, muchas veces nos sentimos que hemos leído un libro nuevo, una saga nueva o un videojuego nuevo, película nueva y todavía no tenemos un juego de rol cómo jugarlo. ¿Te apetece dirigir la partida de esta novela que has leído y que estás todo hypeado porque lo quieres dirigir ya y tienes que escoger un sistema para adaptarlo? ¿Y cuál es el mejor que te funciona o cuál escoges para adaptar lo que estás leyendo?
Claro, yo para mí, de nuevo vuelvo a hablar de esta idea de construir. A mí me funciona mucho el pensar qué mecánica o qué reglas especiales necesito. Y a veces no es tanto de, anda, hay implantes, pues reglas de implantes, hay magia, pues reglas de magias. Al final, ¿cómo me puede funcionar mecánicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que no sorprendo a nadie de decir que yo tiro mucho de hitos, yo tiempo con él, estoy muy familiarizado, entonces me resulta muy intuitivo. Por ejemplo, hablaba el otro día con gente del Club Tercios, que para mí la ambientación de Nacidos de la Bruma, al menos solo esa, que todavía estoy leyendo muchos Anderson, con hitos tengo muy claro cómo la haría. Sin embargo, y aquí también me siento un poco aludido al hablar de adaptaciones, pues como coautor, y tú también lo eres, de juegos licenciados, ¿no? Basados en licencias, pues siempre cuando los hemos desarrollado no ha sido vamos a coger este sistema y cogerlo tal cual, sino vamos a ver qué mecánicas necesitamos desarrollar. De hecho, aunque no son sistema hitos, lo cierto es que BlackSat tiene cosas del sistema hitos, Hora de Aventuras tiene cosas del sistema de BlackSat y Steven Universe tiene cosas del sistema de aventuras. Han ido itinerándose, ¿no? Por ejemplo, en el caso de BlackSat, para hacer un juego de investigación igual no hacía falta en general grandes mecánicas, pero BlackSat sí que habla un poco del descenso y de la corruptela, y entonces teníamos que tener esas mecánicas de cómo tu moral se va desgastando, ¿no? Y por supuesto también la parte animal, que era un guiño importante a los cómics, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver de manera un poco indirecta, no solo el caso de Hitos, sino en general, con que yo creo que el rol, los juegos modernos, los sistemas modernos, beben mucho de esas licencias, de los videojuegos, en general de todo lo que consumimos, ¿no? Y hay una retroalimentación, yo creo. Sí, y ahora que mencionas la retroalimentación, y aquí pues uno piensa, claro, en sus referentes más recientes, el cómic Die de Kieron Gillen, que para el que no lo conozca, recomendado, además había me enterado que son solo 4 tomos, tenemos 3 publicados en castellano, pinta bien, pues eso es un ejemplo de retroalimentación. El tío además lo cuenta en el primer cómic, que hablando, es un guionista, que habla de la serie de dibujos de dragones y mazmorras y de lo que él disfrutaba jugando a rol. Dice, ¿qué habrá sido de estos protagonistas? Y entonces él inventa un cómic en un mundo que es un trasunto pues del Dungeons and Dragons, de gente que como en la serie de dibujos se fue a ese mundo de fantasía, son cuarentones que han vuelto y de lo que dejaron atrás y tal. Y entonces crea, por ejemplo, las clases típicas de D&D, las reinventa. Por ejemplo, el guerrero caballero ahora es una especie de avatar de las emociones de las cosas, ¿no? De uno de la tristeza, otro puede ser de la alegría, etcétera. Y todo eso se va a convertir ahora en un juego de rol, que ya hay una beta por ahí en la red y que ya anunció esta semana que va a salir por Kickstarter y tal. Entonces, como las referencias son a otras y se imitan a otras, ¿no? Y de ahí yo casi daría un consejo también a la gente que nos está escuchando, sobre todo los que están muy obsesionados con ser originales, ¿no? Una línea entre lo que es plagiar, reconocer homenaje y tomar referencias, ¿no? Y todos estamos imbuidos en estas referencias, eso es inevitable. Y lo hacemos incluso cuando escribimos un personaje. Este es como tal personaje en tal película, ¿no? Es como Schwarzenegger en Desafío Total. Vale, ya lo sé, bueno, ya lo tengo claro. Entonces, no pasa nada que en nuestras partidas usemos referentes. Bueno, de hecho, ¿quién no ha usado alguna vez en una partida fotos, ¿no? De actores para representar a los PJs y a los PNJs, para que todos podamos imaginárnoslos de la misma manera y estas cosas. Por ejemplo, para hacerte tu personaje. Para una partida concreta tienes a alguien en mente. Alguien de un videojuego, alguien de un libro, alguien de una peli. Y dices, buah, como me molaría jugar, llevar este personaje en concreto con algún que otro toque. Y por eso en Sobre... general, Sí, perdón, bueno, perdón. No, que por eso en general a mí me funciona muy bien hitos. Cuando adapto, jugamos adaptaciones, el hecho de tener poder escribir 3 frases cortas que definan tu personaje, que le dé un trasfondo, a mí me funciona muy bien. También me pues gusta mucho, también he de decir, pero Pues enlazo este comentario y creo que es una pregunta de la que podemos hablar los 4, pues nos dice Albert Tarrés, dice si el sistema hitos os permite adaptar satisfactoriamente Fringe, Juego de Tronos o Star Trek. No es demasiado narrativo para ser fiel a las franquicias que adaptarías y es gracioso porque yo creo que salvo Fringe, que no lo he llegado a ejecutar, pero si he hecho partidas de estilo, a las otras cosas sí hemos jugado. Yo a Juego de Tronos decía y Rafa de jugador en una partida de Star Trek con hitos, si no me equivoco.
¿Cómo veis lo que nos plantea Albert? ¿Es un sistema demasiado narrativo? ¿Representa? Rafa. Yo me surge, a raíz de esto yo no he jugado mucho a ITO, porque no suelo jugar mucho por lo general a sistemas carentes de ambientación o multiambientales. Pero sí recuerdo, yo tengo una de las personas que muchísima gente, o bueno, o puede que no enseñara, pero una de las personas que fue uno de los referentes en su momento del rol en Córdoba, donde yo nací, donde me crié, donde empecé a jugar a rol. Yo me lo encontré recientemente, hace 2 años, en la última Game On, y estuvimos hablando, pues ya ves tú, llevamos sin hablar 10, 15 años, pues intentando ahí charlar, ¿cuánto? Y total, hablamos de partida, hablamos de rol y tal, y me contó, y dice, ¿porque tú conoces el sistema? Sí, lo conozco, digo, lo he leído. Dice, pues yo tengo el grupo de juego que tengo ahora, después de él lleva jugando desde que el rol, o sea, dice, después de 40 años, 30 y tantos años, tengo un grupo, que es el grupo que tengo ahora, que juega muy bien, que le encanta jugar, que tal. Dice, pero tiene una cosa, que es que ellos todo lo quieren hacer en hitos. Dice, todo. Digo, todo, aquelarre, sistema hito, no sé qué. Dice, y ahora vamos a empezar Mentira Eterna. Dice, y claro, para ellos todo de puta madre porque siempre usan el mismo sistema, no tienen problema. Dice, pero yo soy el que tiene que estar constantemente adaptando aventuras no sé si me llegó a decir aquelarre, pero él dirigía mucho Chulus, aventuras de Chulus las tengo que sacar a Hito. Total lo tengo que sacar a Hito. O sea que este hombre para mí es el referente de que realmente para un sistema como Hito, pues en principio le puedes meter tralla de lo que te dé la gana. A ver, porque esto no parezca el homenaje improvisado a Hitos, y volviendo un poco a la pregunta. Pasa una cosa en el sentido, yo creo que es distinto intentar adaptar un juego entero o una franquicia, sobre todo cuando es más grande, de cara, por ejemplo, a un juego comercial, por ejemplo, que sea hacer el juego de rol de Star Wars o el juego de rol de lo que sea, que una partida o una campaña corta con tus colegas. Yo hace unos años nos pusimos un día a improvisar una partida de Star Wars, cogimos Fate y no guay, fueron 2, 3 sesiones, ¿no? Más querido está aquí entre la gente lo recordará. Y salió muy guay y el sistema funcionó perfecto, pero claro, pusimos reglas para los personajes. Es decir, vimos un poco qué mecánicas de Fate encajaban con el Jedi de turno, con las armas y tal, y las naves y fuera. Y con Hitos yo creo que puede pasar un poco parecido. Es decir, yo qué sé, si tú haces una partida de Star Trek en la que puede ser ahí muy narrativa, cinematográfica y tal, pues probablemente Hitos te va a ir bien. Si tú haces una partida de Star Trek, pues en naves, en la que quieres bater batallas de naves y no sé qué, pues a lo mejor necesitas otro sistema, pues yo qué sé, el de Camelot Trigger, por ejemplo, ¿no? Que tiene una regla muy guay, es que funciona muy bien para naves. O yo qué sé, es que a veces no se me ocurre, pero vamos, un sistema que use naves de base. Entonces yo creo que es distinto, son conceptos muy diferentes. Por eso con un genérico puedes jugar prácticamente cualquier partida y que te vaya bien. Pero probablemente si intentas adaptar la franquicia entera, no te faltaría. Y yo creo que eso incluso llega un momento en el que las propias franquicias, las grandes editoriales se han dado cuenta, ¿no? Los juegos de Star Wars, aunque tienen un sistema más o menos común, ya se enfocan en distintos tipos de partida, ¿no? Asumen que un Star Wars es tan grande y puedes contar tantos tipos de historias distintas que las reglas tienen que ser distintas. De hecho, esto encaja con un comentario que nos ha hecho Macridon hace un ratito. Dice, ¿cómo cambia jugar a Señor de los Anillos con el MER clásico o con el anillo único? Y es verdad, claro, esto, y además creo que daría para algún otro no podcast, las mecánicas influyen en la experiencia del juego, ¿no? Creo que nos estamos todos de acuerdo. Y enlazando con el comentario anterior, pues claro, efectivamente, hitos favorece determinados tipos de partidas que, según el énfasis que uno quiera hacer, pues puede ser importante o no. En mi caso, comento lo de Juego de Tronos, sí me funcionaba porque tenía reglas para reflejar un poco la influencia de las casas ya en determinados momentos. El sistema de aspectos y concretamente de hitos me permitía reflejar el cambio de los personajes. Y luego el sistema, pues en el fondo me cubría las necesidades que tenía, ¿no? Y hablando de lo que decíamos distintos entornos, nosotros jugamos como en 3 localizaciones simultáneamente, que era en el Rejo, en el Muro
y en las ciudades libres en el este, ¿no? Creo que se llaman ciudades libres, sí. Vamos saltando entre sesiones de ellas y en cada uno pues usamos algunas mecánicas distintas, ¿no? En el muro había más combate contra los salvajes, etcétera. En el rejo había más intrigas palaciegas, ¿no? Pero todas las reglas estaban ahí disponibles. Y para mí algo importante a la hora de adoptar una ambientación a un juego concreto es que tenga esos subsistemas que puedo coger o no, pero que me valgan para esto, ¿no? Antes Juan ha puesto un buen ejemplo con lo del Camelot Trigger, ¿no? De, oye, estas reglas de mecha servir para estas naves espaciales. Pues venga, a por ello. Sí, bueno, eso es la capacidad igual de improvisación o adaptación, que es de lo que estamos hablando. Lo de que no tenemos que limitarnos a un solo sistema único a lo que queremos adaptar. Que para en caso de eso, de partidas o campañas cortas con los amigos, podemos recurrir a más de un sistema para circunstancias concretas. Y no tenemos que solo uno. Y luego hay sistemas que por lo que sea aceptan mejor los cambios y otros que es más difícil meterle en mano. Fate es súper fácil meterle mano. Si me apuras y a un riesgo de no ser políticamente correcto, Duños Quinta es muy fácil meterle mano. Hasta el juego me remito. Y creo que con hitos pasa. Me estoy acordando ahora de Maral, el juego de mi compañera de colectivo 9 Mar, que está por ahí en beta. Va con hitos, es un rollo nativo. Y lejos de añadir cosas, ha hecho todo lo contrario. Ha empezado a arrancar trozos hasta quedarse con una versión muy, muy simple para lo que ella quería. Y por ejemplo, es un sistema de hitos que funciona en el que el máster nunca tira dados, ¿no? Cosa que a lo mejor tiene otro tipo de juegos, como puede ser PBTA y tal, pues eso está puesto en hitos. Y la verdad es que no ha sido especialmente difícil de adaptar. Entonces, bueno, lo que digo, al final depende también de la flexibilidad de un sistema. Y mira, un tema que me ha generado mientras os escuchaba, y Rafa ha mencionado a una editorial sueca, yo no sé si soy yo solo, pero que creo que los amigos de Free Ligan, ¿no? Hemos hablado antes de Forbidden Lands, Mutant Year Zero, pues Baesen, etcétera, ¿no? Todas las editoriales españolas muchas editoriales españolas han publicado juegos de esta editorial que usan el mismo sistema, el Zero Engine. A mí en el fondo les veo en común y tengo ganas de leer el Alien para ver qué han hecho en este sentido y también el Trace of the Loop, porque tanto Mutant Year Zero o Hell Lab Alpha o Forbidden Lands o el espacial, que siempre me trabo, Coriolis, van de lo mismo en distintas ambientaciones, pero van de explorar, van de roles repartidos, o sea, yo le veo la misma caja puesta en distintas ambientaciones y se siente distinto. De hecho, pues mañana tengo una partida de Forbidden Lands y aunque tenga similitudes mecánicas con la de Hell Lab Alpha que acabamos hace un par de años, sé que mi experiencia de juego va a ser distinta, pese a que el sistema se parece un montón y la idea de fondo es distinta. Entonces la ambientación también influye incluso cuando el sistema es el mismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy pensando ahora escuchando a Pedro, en juegos de adaptación de superhéroes, que es quizá lo más difícil que he visto de adaptar a un sistema. Es que no me acuerdo cómo se llama exactamente el juego, que es una edición muy antigua, era solo de superhéroes. Mutant Master. Sí, que no me acuerdo muy bien a qué edición jugamos, pero funcionaba muy, muy bien el sistema. Me acuerdo que a la hora de escoger poderes, de repartir los puntos y luego de jugarlo. Recuerdo que nos funcionó muy bien, ¿no? Jugando esa sensación de superhéroes. Y luego otras veces que hemos intentado jugarlo con otros con otros sistemas. Incluso este juego, perdonar con los nombres, que siempre me hago muchísimo lío. Mutant City Blues puede ser. Es el juego de un que show. no me termina de convencer el sistema que tiene para jugar esas partidas de investigación con poderes que me parecen tan chulísimas de adaptación. Sí, es el Gun Show, ¿no? Sí. Yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho, sobre todo la segunda edición, la nueva, que aprovecho para recomendarla desde aquí, me parece un pedazo de juego. Y me parece que funciona muy bien para la idea que tiene.
Puede ser Creo que que esté hablando de la primera edición yo, ¿eh? O la sea, primera porque yo edición, creo que jugué en la primera. la primera edición tenía más problemillas, pero creo que es difícil. O sea, creo que no se limitan a poner gamsos o pelos, sino que es Ujú. una adaptación ambiciosa, por así decirlo, y yo lo que lo he probado me ha gustado mucho. Yo aquí hablo un poco de oídas, pero creo que Paula has abierto un melón interesante con lo de los juegos de superhéroes, porque además existe esa fama de que el rol es difícil de llevar a juegos de superhéroes, ¿no? Yo quizás el que más aprecio le tengo, curiosamente, es uno derivado de una licencia, porque es el Marvel Superhéroes de las piedritas, el que salió, pues yo creo que en el principio de los 2000, cuando estaba el Ultimate Fan y demás, porque en un básico muy pequeñito y no tenía un juego, no tenía dados ninguno, sino que tú repartías contadores en tu ficha y tenía algunas mecánicas que a mí luego me han gustado y tratado de reflejar en otros juegos. Por ejemplo, Era. si, ¿sí? No, no, perdón, termina. Luego Cíclope, que era el líder típico del equipo, pues se podía dar sus piedras y decía, usa estas piedras para atacar. Y si no las usas para atacar, no las tienes, ¿no? Y eso es algo que algunos otros juegos han heredado con el tiempo y me funcionaba muy bien. Ese era, si no me equivoco, el Cortex Season de Margaret Weiss. ¿Puede ser? Ese fue posterior y de hecho de ese iba a hablar Vale. ahora porque de este me han hablado muy bien, lo tengo en la estantería, pero no lo he jugado, porque Marvel Weiss hizo un sistema que fue iterando, vamos, el Cortex, en el Smallville tenía una mecánica que tus dados dependían de tus relaciones con las personas con las que interactuabas, ¿no? O sea, no es lo mismo para Superman salvar a Lois Lane, que entonces te tiras ahí todos los dados gordos porque madre mía que no se muera Lois, que salvar a un perrito, ¿no? Que decir, va, Superman le importa a todo el mundo. Ya, pero dentro de todo lo que le importan había gente que más y que menos, ¿no? Y eso tenía en el de superhéroes de Marvel, por ejemplo, reflejaban distintos dados según si tu héroe estaba acostumbrado a trabajar en solitario o en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Spider-Man solo se defendía bien, en pareja muy bien, en equipo le iba regular, ¿no? En aquel momento, ahora ya sabemos que Spider-Man lo han metido en 1001 equipos, así que funcionaría mejor. Y otro que tengo ganas de llevar a mesa y que me parece que el sistema sí le va bien para superhéroes es el Wars in Peril del PBTA, que lo he leído un par de veces y cada vez me apetece más. Y últimamente, claro, con una serie Marvel al mes o una peli Marvel al mes, pues eso me está latiendo fuertemente en la cabeza. Sí, pero para que veas, tío, es muy diferente, ¿no? Lo que hablabas tú, lo que hablaba Paula. El Wars Imperial Ujú. es muy narrativo hasta el punto que los poderes son una cosa muy conceptual. Mm, Y en cambio el Mutant Masterminds, que también funciona muy guay con superhéroes, es todo lo mm, contrario. Tiene sí. un punto de arquitectura de ficha importante, ¿no? Y los dos Mm, funcionan muy bien. Yo he jugado campañas de los dos y me ha molado. mm, De un poco por hablar de juegos que adaptan de otras licencias, que yo creo que son cosas que luego el rol absorbe. ujú, Me sale ahora del Dragon Age RPG, ujú, de Green Ronin también, que tiene unas mecánicas de batallas y como con acciones de localizaciones y tal, ¿no? ujú, Que ahora que lo estoy diciendo en alto me recuerdan un poco a las acciones de guarida, que hay unos monstruos de Dungeons Quinta, ¿no? Un poco ese concepto en ujú. el que empiezas a estar, y bueno, y tienen los puntos estos de drama que te permiten hacer acciones heroicas y combos, así en plan de videojuego y tal. Sí, Y funcionaba muy guay, y luego de hecho llegaron a ser un genérico multiambientación a partir de ese sistema de reglas creado para Dragon Age. sí. Y era un sistema muy bueno para jugar otros tipos de fantasía. Ujú. Ay, con esto que has mencionado de lo de adaptar cosas, me has recordado a adaptaciones de elementos de videojuegos al rol, ¿no? Y me he acordado de Roll Age, un juego que la gente más viejuna del lugar recuerde, con un arte gráfico así como muy impresionante, y que era muy videojuego rollo World of Warcraft, porque por ejemplo en tu hoja de personaje, pues ya que tienes 10 dedos, pues tienes 10 huecos para anillos, y venía ahí representado puedes ponerte una cosa en la cabeza, ¿no? Un poco como el típico diagrama del cuerpo humano cuando te estás equipando en un juego de rol de ordenador las cosas, ¿no? Y eso lo tal cual. Y aunque no es exactamente igual, pues por ejemplo, en Forbidden Lands y otros juegos del Year Zero Engine, pues lo trasladan a que en tu mochila o en tu espacio de equipo caben tantas cosas como tu valor de fortaleza o el doble, etcétera. O sea que hay una mecánica de regular ese espacio en el inventario que en otros juegos lo han llevado más general o a pesar las cosas, que yo creo que en D&D es algo que hay gente que lo lleva a rajatabla y gente que es como muy, da, llevas 3 caballos en la espalda, ¿qué más? ¿No? Sí, 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 es otro ejemplo, ¿no? Yo me estoy acordando un poco de otros ejemplos más extremos.
¿no? Me acuerdo ahora de... Ay, no me saldrán los nombres. De Casas de Sangre, yo creo que tiene un Ujú, puntillo de este rollo. ujú. Y sobre todo... ay, no me acuerdo cómo se llama. El de Inspectres. Ujú. Inspectres tiene un planteamiento muy de serie de televisión y tal. Y es algo que yo luego he ido viendo en otros juegos de rol. Mm. Mira, lo de Casas de Sangre es otro ejemplo de estas mecánicas, ¿a qué otra cosa me pueden servir, ¿no? Y el John Wick se sacó el Sangre y Honor de la manga, que no es las mecánicas de Casas de Sangre un poquito depuradas y trasladadas a una ambientación histórica en lugar de una fantasía de los Ben y su madre, ¿no? O sea, que es otro ejemplo, por si esto da ideas a nuestros oyentes, de la idea de adaptación, cómo la podemos llevar a distintas cosas. Mm. Pues sí. Bueno, yo creo que Estaba, es un tema. estaba Sí. mirando porque me ha surgido la curiosidad porque claro, como, bueno, la gente, es posible que si alguien no escucha pues no lo sepa, pero normalmente nos enteramos todos, incluido Pedro, de qué vamos a hablar normalmente una hora antes del programa, Mm, no más. sí. Lo de Entonces, 5 minutos antes es un poco marketing, pero sí necesitamos una No, orilla para una hora, que. una hora Para antes que... y te esfuerzas en enterarte. en mi caso hoy, porque estaba despistado, si 5 minutos antes, así que hablo desde el voz de la experiencia cuando digo que en ocasiones 5 minutos. Pero sí, y me hubiera gustado mirarlo con más detenimiento, pero he estado intentando encontrar cuál es el primer juego licenciado oficialmente, al Ujú, margen de, es decir, Bale salió en el 74, la llamada de Chulu salió en el 81, y si obviar como que la llamada de Chulu en realidad es una licencia, porque viene de una novela y tal, lo que viene a ser una licencia de aprovechar una licencia fuerte para sacar un juego de rol. En el 84 salió la caja de TSR del juego de rol de Indiana Jones, Coño. ujú. considerado el primer gran fracaso del rol a nivel mundial, porque no se lo Madre compró mía. ni el tato, y al parecer era chusquerillo. Por ahí se puede encontrar en Bueno. PDF porque yo creo que esto ya está descatalogado, así en plan, pero descatalogado en plan que no sé si tiene derecho, bueno, Indiana Jones tendrá sus derechos, pero no sé si el juego tiene algún derecho de no me copien. Sí, sí, sí. Ahora se pega con nostálgicos, no como en esa edición en la que podían decir nazi y no pasa nada. Claro, claro, como la leyenda del videojuego de ET, pues lo mismo, en rol tenemos el juego de Indiana Jones. Hemos desaprovechado la oportunidad de hablar de adaptaciones inversas, ¿no? Del rol a películas, del rol a series, que también Sí, las hay. Uy, sí, sí, yo creo que eso nos lo podemos guardar para otro día, viendo que estamos ya en nuestra duración habitual. Y creo que el tema ha dado bastante de sí, como siempre, con esta idea de ver a dónde nos conduce. Y me gustaría pediros pues ese pensamiento final de cierre o consejo o cosa que habéis aprendido hoy para cerrar el programa. Que creo que por lo menos escoger un buen sistema es importante. Por lo menos para partidas cortas y campañitas cortas, poder coger un sistema versátil o coger de varios. Que no pasa nada por adaptar de varios para circunstancias variadas. Y yo creo que siempre es importante que, bueno, a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Que cuando quieras adaptar una idea que tienes en mente de un libro, de una aventura, de cualquier juego de mesa, a veces que lo hables, o sea, que no. Yo entiendo esa sensación de que quieres que sea una sorpresa, jugadores, pero a veces funciona muy bien que se lo cuentes, un poco la idea general que tienes y que a ver qué surge. A ver qué surge, porque hacen variaciones de lo que tú tenías muy chulas. Venga, yo voy a decir un poco lo mismo que Paula, en realidad. Yo creo que, o sea, obviando quien tenga que hacer un reglamento para una licencia entera comercial o lo que sea, si lo que uno quiere es la licencia, pues una partida con tus colegas, una campaña, yo pensaría más en qué elementos o qué estilo va a tener esa campaña dentro del universo a adaptar a la hora de pensar el sistema, que en un sistema que pueda abarcarlo todo, el mundo este, porque probablemente no lo vas a necesitar. Eh, e incluso yo animaría un poco a la gente a, si, si un juego tiene bueno, si una licencia tiene un juego de rol comercial o oficial, por así decirlo, y el sistema no te convence,
cambiarlo, no pasa nada. Mm. Es decir, muchas veces es más importante que algo que estés cómodo, que se adapte a lo que quieres contar, que todo lo demás. ¿Tú, Rafa, qué nos cuentas? Yo animo a toda la gente a que lo primero que se le pase por la cabeza coja un genérico y antes de que tenga tiempo de pensárselo por segunda vez, que lo lance y que cree una partida de cero para sus jugadores y todos se sorprendan del resultado. Lo peor que puede pasar es que no te vuelvan a dejar hacerlo. Pero creo. ¿Hablas por experiencia, Rafa? ¿Qué? Si hablas por experiencia. Hablo por experiencia porque todavía me estoy lamiendo la herida del último experimento que hice con una campaña de D&D el año pasado. No, pero yo creo que muchos genéricos y la necesidad esta también no últimamente porque los juegos de reglas simples son tan viejos como el mundo, por así decirlo, pero existen juegos y sobre todo los genéricos están preparados como para que no tengas que perder mucho tiempo en adaptar una idea que ya tengas. Entonces, pues, oye, mira, también existen adaptaciones, cosas que no tienen nada que ver, pero que a mí se me ha ocurrido y ya está. Y yo creo que muchos genéricos, ya sea Mito, ya sea Fate, ya sea otro sistema rápido y fácil, Fuch, sí, hay gente que seguirá seguramente jugando a Fuch o a ¿cómo se llama? Sí, A GURPS. GURPS, esto iba a decir de Steve Jackson Game, que me encanta, que es muy sencillo y está muy infravalorado. Son Bueno, oye, igualmente. hay sistemas que todavía siguen hoy en día que son antiguos, ¿eh? Ahí Sí, tienes sí. a The Witcher con el sistema de Talsorian, Sí. que tiene más años que Sí, algunos. claro, dice el sistema de 100 de Chulu, que Exacto, sigue ahí. de Chulu. También. Le han quitado la tabla de resistencia, pero el resto no ha cambiado tanto mucho. Pero al fin y al cabo, que ahí hay juegos que te permiten que cualquier cosa que se te ocurra en un momento determinado, lanzarla para adelante. Así que no os preocupéis de nada Yo y animo a lanzar. Yo animo a todos que si Rafa es capaz de adaptar la mazmorra del mago loco al sistema de Morborg, podéis hacer lo que os propongáis en la vida. Sí. Y fui capaz, nunca lo sabremos. Bueno, mi consejo final, como va muy en la línea los de todos, me voy a ir por otros derroteros y os voy a aconsejar o a sugerir una idea que yo le llevo dando vueltas hace tiempo, que es integrar situaciones de la vida real en las partidas. Pues, por ejemplo, ahora con el rol online, que se ha potenciado mucho esto de que juguemos todos con nuestras webcam y tal, pues a hacer una partida que transcurra con gente separada por webcam, ¿no? Y esto, pues no es ya había un rol en vivo que iba de eso, ¿no? Como de pilotos de cazas, cada uno en su, ¿no? Y os lo digo porque una premisa que tengo en la cabeza desde hace tiempo con ganas de hacer es, aprovechando que ahora cuando nos juntamos a jugar en mesa jugamos con mascarilla, pues una ambientación de gente que lleve mascarilla, ¿no? Por la razón que sea, pues por ejemplo, pues como cuando en Dune van ahí entre las arenas y tal, ¿no? Y entonces convertir el hecho de tener que llevarla en un elemento más de juego y de esta forma reforzar tanto la ambientación como, en este caso, respetar la sanidad. Venga esas FP2 de moda. Ese es mi consejo para todos. Y si no queréis añadir nada más, yo creo que nos podemos despedir por hoy, chicos, chicas. Todos. Ahora que no están los anticomidas, podemos jugar y hacer una ambientación de gente comiendo en una mesa mientras discuten algún tema. Tenemos que hablar de eso, Paula. Muy bien, chicos, pues tenemos que comer de eso. Pues un placer teneros aquí como siempre. Gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo y los que nos escucháis por ebooks y iTunes y todas estas cosas, Spotify y todas estas vías. Encantados de recibir vuestros comentarios y nos escuchamos en la próxima Voz de la Mesa. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.